Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 17. Ya estamos en la recta final de esta cátedra de aplicaciones de base de datos. Hasta este momento ya vimos toda la parte práctica y conceptual de lo que ha sido el MySQL, los sistemas de gestión de base de datos en general. Y ya desde la sección anterior ya empezamos a estudiar o a mirar cómo se da esa integración de las bases de datos con las aplicaciones. En nuestro caso, el Visual Basic.net con su entorno de programación C Sharp. Entonces ayer alcanzamos a mirar cómo era la parte de la instalación y quedamos que ya el día de hoy íbamos a mirar la parte de cómo sería ya como tal la conexión y explicar un poco más la parte de las interfaces y cómo se lleva a cabo esa conexión entre C Sharp y MySQL. En el día de hoy, igual, ya vamos a empezar a entender qué es y, y cómo funciona este concepto que pueden ver ahí en la diapositiva, que es el concepto de group. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, de momento, para la conexión entre C Sharp y MySQL, lo que necesitamos fundamentalmente es que al momento de que se instaló el entorno de desarrollo de Visual Basic.net haya quedado en esta ruta este archivo instalado, esta instancia. ¿Por qué? Porque este es el archivo que precisamente nos permite usar todas las opciones, librerías y demás que nos van a permitir enlazar Visual Basic, en este caso el C Sharp, con MySQL. Entonces, el día de ayer habíamos empezado a hacer un pequeño mini proyecto, por decirlo de esa forma, en Visual C Sharp, donde decíamos que íbamos a emular el proceso de conexión como normalmente lo hace el Workbench. Entonces, antes de empezar o a entrar en materia con lo que es el trio, vamos primero a eh, mirar esta parte de la conexión, que es cuáles podemos decir que son los prerequisitos que necesitamos para poder conectar el Visual C Sharp con MySQL. Me disculpan un segundo que me está entrando una llamada y ya continuamos.
Listo, compañeros. Y discúlpenme, pero están insistiendo bastante. Entonces dijimos que lo primero que debemos hacer es comprobar que esta ruta se haya quedado en nuestro equipo. Entonces, vamos a mirar si efectivamente quedó. Vamos a compartir la pantalla 2. Entonces, en este equipo yo instalé el visual en la partición D por un tema de espacio. Por lo tanto, no lo vamos a buscar en C, sino en D. Entonces, la ruta nos dice que debe estar en Program File x86, MySQL. No está. Vamos a ver si quedó en C. Efectivamente. MySQL. Aquí está. Conector.net 8.0. Aquí está. Assemblies. Aquí está. Versión 452. Está. Y verificar que está el archivo mysqldata.dll. Efectivamente, aquí está. Entonces, ¿por qué tenemos que tener claro eso? Porque cuando vayamos a hacer la conexión, para que nos reconozca todas las sentencias y demás, debemos agregar ese componente al momento de estar haciendo el desarrollo. Entonces, vamos a empezar por ahí, por lo básico. Entonces, ya ayer les había dicho que para crear un nuevo proyecto, decíamos, ¿sí? Crear un nuevo proyecto, que nos iba a preguntar sobre qué iba a ser ese proyecto. Tenemos C# para Windows y escritorio. Y que aquí escogíamos la segunda opción, que era aplicación de Windows Forms. Y le decíamos siguiente. Aquí nos preguntaba un nombre de la solución. Yo les dije que por recomendación dejaran la solución y el proyecto en la misma. Entonces vamos a decirle aquí. Cliente MySQL. Aquí que debemos escoger el framework. Lo ideal es que escojamos un framework a partir de la versión 4.5.2, porque ya estas versiones están obsoletas. Igual el visual nos da la opción de poder utilizarlas, pero lo ideal es que tomemos de la 4.5.2 en adelante, que son las más actuales y que se están usando actualmente. Entonces vamos a tomar la 4.5.2 y le decimos crear. Este equipo no es tan rápido como mi equipo de la casa, entonces de pronto se va a tomar un poquito más de tiempo. Segundo que me lo mando a la otra pantalla. Entonces aquí tenemos
ya el entorno de desarrollo de Visual.net. Entonces, ayer dijimos que básicamente lo que íbamos a hacer era emular una conexión como la que hace el Workbench. Y que para eso necesitábamos conocer el servidor, el puerto de conexión, el usuario, la contraseña y a qué base de datos nos íbamos a conectar. Entonces aquí en el formulario íbamos a ir añadiendo cada uno de esos elementos. Entonces, cuadro de herramientas. Bastante. Entonces, hicimos controles comunes. Entonces, primero vamos a empezar a identificar los elementos en las propiedades. Para cambiar lo que nos sale aquí, es decir, para que el formulario nos salga con un nombre, vamos a ir a la propiedad del formulario que dice aquí en diseño form, aquí vamos a decirle cliente MySQL. Sin espacio. Perdón. Siempre me confundo. En diseño es para cambiar el nombre como tal del objeto, es decir, el nombre de este componente, que era lo que yo les decía, que cada componente debemos especificarlo con un nombre para poder al momento de estar diseñando el código usarlo como si fuera una variable, por decirlo de esa forma. Para cambiar el texto como tal, es en la propiedad font y en la propiedad texto. Entonces aquí sí es cliente MySQL. Entonces este sí es el texto que aparece aquí en la barra, en el nombre de nuestro formulario. Entonces decíamos que ahora necesitamos solicitarle al funcionario o a la persona, al usuario, qué es lo que se le va a pedir. Entonces decíamos que íbamos a pedir servidor, el puerto del usuario, la contraseña y a qué base de datos iba a conectarse. Entonces decíamos que bueno, colocábamos aquí varios labels para pedir esa información. O sea, aquí lo mismo, en la propiedad phone, le decimos aquí, qué es lo que vamos a pedirle. Aquí sería servidor, los puntos, aquí sería puerto, los puntos. Aquí sería usuario para conectarse. La contraseña. O password. Y la base de datos a la que se va a conectar. Digamos que esto es solo un diseño conceptual para ver de una manera gráfica
entender cómo se da ese proceso de conexión, pero realmente cuando ya estemos trabajando en el TRIU, vamos a ver que el proceso de conexión lo vamos a realizar a través de una clase o un método que es el que nos va a generar la conexión y no tenemos que hacer esto. Pero esto es para entender qué es lo que hace esa clase. Entonces, ahora necesitamos unos campos de texto donde se coloque la información que nosotros estábamos pidiendo. Entonces, colocar cajas de texto para cada una de las informaciones que estamos pidiendo. Aquí no me voy a preocupar tanto por la apariencia, sino más por la funcionalidad. Y, obviamente, como ya pedí la información, necesito un botón que ejecute esa opción. Y va a ser la opción de la acción de conectar. Entonces, recuerden, en form, en propiedad text, nos permite cambiar lo que se está visualizando hacia el usuario. Ahora, en la propiedad, en diseño, la propiedad name, miren que aquí lo dice mejor explicado de lo que yo les puedo decir. Indica el nombre utilizado en el código para identificar el objeto. Es más fácil apuntar usando el término hacia un nombre que ya nosotros conocemos porque nosotros mismos lo asignamos a tener todos los objetos en el formulario con sus nombres por defecto porque no vamos a saber a cuál objeto se está apuntando. Entonces aquí vamos a empezar a renombrar cada uno de los objetos que vamos a utilizar para generar lo que llamaremos la cadena de conexión. Entonces, si lo seleccionamos, vamos a la parte del diseño y en la propiedad name vamos a empezar a renombrar cada uno de esos objetos de texto. Entonces, va a ser txt, servidor, este va a ser txt puerto, este va a ser txt usuario, usuario, txt contraseña, vamos a poner aquí contraseña. Recuerden que a veces, en el caso de Visual Basic, no pasa, pero hace años la ñ no era reconocida. Entonces vamos a poner contraseña. Y aquí sería txt database. Es importante que si vamos a utilizar minúsculas, las minúsculas sean para todos. Si vamos a utilizar mayúsculas, las mayúsculas sean para todos. O si vamos a utilizar intermedias, no se recomienda porque el compilador sí hace la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Lo normal, lo recomendable es que los nombres de variables, los nombres de los objetos, todos vayan en minúsculas.
Entonces ya aquí verificamos, ya cada uno de los campos de texto tiene su nombre asignado. Nos falta el botón que va a ser BTN conexión. Listo. Entonces, como este es el objeto que va a ejecutar la conexión, le damos doble clic. Es decir, al hacer doble clic en el botón, va a empezar a tomar todo lo que está en este campo de texto, mejor dicho, entre los 5 campos de texto, y va a usar eso para establecer la conexión. ¿Cómo va a establecer la conexión? A través de un string de conexión. Entonces, ¿cómo se genera ese string de conexión o cómo lo creamos? Entonces vamos a empezar a tomar lo que está en las cajas de texto y asignarle esos valores que están en las cajas de texto a unas variables. Entonces, vamos a decir strings servidor, esa va a ser mi primera variable, va a ser igual a txt. Entonces miren que ya aquí me empieza a mostrar los nombres de los objetos, la caja de texto que está pidiendo la información del servidor es txt servidor, por lo tanto, que sería txt servidor punto test. ¿Qué estoy haciendo ahí? Asignándole a la variable servidor lo que tiene o tenga la caja de texto. Y hacemos lo mismo para las otras. Son 5 cajas. 2, 3, 4, 5. Entonces la otra se llama, es para el puerto. Entonces aquí le digo string puerto, txt. Ahí lo borré todo. Puerto txt puerto punto t. Este sería el usuario. Lo bueno de el Visual Basic 2019 es que a medida que vamos escribiendo el código, automáticamente lo va recompilando. Por lo tanto, nos va mostrando en la parte de abajo los errores que tenemos. Entonces, miren que aquí me está marcando 2 errores. Y si leemos lo que dice el error, me dice: una variable o función local denominada servidor ya ha sido definida en el ámbito. ¿Por qué me está mostrando ese error? Porque yo tomé esta variable y la copié. Entonces me está haciendo la advertencia o diciéndome que tengo un error porque estoy usando la misma variable varias veces. Vamos a ver si cuando yo termine de renombrarlo por los cajas de texto que son, me sigue mostrando el error. Sería txt usuario aquí sería txt
contraseña. Y aquí sería txt bd. Y aquí sería bd. Aquí sería contraseña. txtdb no existe. Entonces vamos a ver cómo es que se llama. txtdb. Punto txt. Y si se fijan, ya no me marca errores. Entonces, hasta aquí lo único que he hecho es asignarle a una variable lo que está en cada una de las cajas de texto. Entonces, tengo la variable servidor, la variable puerto del usuario, la contraseña y la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es, con los dos by slash, genero comentarios. Entonces, aquí vamos a poner generar la cadena de conexión. Generamos la cadena de conexión. ¿Cómo generamos la cadena de conexión? Concatenando cada una de estas variables y enviándoselas a el compilador para que él haga la validación. Entonces, vamos a decirle aquí string cadena conexión. Y eso va a ser igual a. Entonces vamos a empezar a concatenar cada una de las variables que tenemos en la parte de arriba. Entonces, por un lado tenemos la base de datos. El orden de los factores no altera el producto, pero yo suelo iniciar por la base de datos. Entonces, la primera sería la base de datos, sería database. Database. Eso va a ir concatenado. ¿Y dónde está el más? Con la variable que llamé bd. Entonces, aquí pongo la llave. Otra comilla, punto y coma. ¿Qué es lo segundo que voy a concatenar? Data source. ¿Qué es data source? El servidor. Data source va a ser igual a, aquí me faltó un igual. Aquí es database igual a lo que tenga la variable base de datos. Data source va a ser igual a lo que tenga, en este caso, la variable. Si se dan cuenta, hay que tener cuidado porque él va agregando las comillas o las comillas dobles o las comillas sencillas en lo que él considera que se deben ir cerrando para evitar errores de código, pero eso nos puede
presentar de que nos cierre una comilla o nos ponga unas comillas dobles en un lugar donde no van. Entonces ya tenemos database, que sería la base de datos, data source, que sería el servidor al que nos vamos a conectar. Ahora viene el puerto. Puerto es por, comillas, entonces por va a ser igual a vamos a estar aquí, servidor, coma, por. Entonces aquí va más lo que está en la variable puerto. Luego va concatenado con lo que está en usuario. Entonces aquí es user ID igual abrimos comillas más usuario. Cerramos la comilla, punto y coma, y solo nos hace falta el password, que va a ser igual a lo que tenga la variable contraseña. Para finalizar esa cadena, ya solamente nos hace falta un punto y coma. Como aquí ya no voy a seguir concatenando más, esto de aquí, si se dan cuenta, ¿cómo sabemos que el string nos quedó bien? Porque no nos está mostrando error aquí. Si se dan cuenta, cuando yo tenía el más aquí, enseguida me muestra un error. Si yo quito una comilla de aquí, enseguida me muestra error. Y así sucesivamente. Lo que les digo, lo bueno del 2019 es que me va precompilando el código y en la medida en que yo voy escribiendo, me va mostrando si tengo algún error de sintaxis o algo. Entonces, ya tenemos la cadena de conexión, ahora debemos enviársela al compilador para que la ejecute. Pero antes de eso, debemos agregar la referencia al MySQL Data Connection, que fue lo que les mostré ahora, que teníamos que tener claro dónde estaba la ruta. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque si yo empiezo aquí, entonces, a hacer la sintaxis de la conexión, entonces yo aquí digo MySQL Data Raider data. Miren que no me está mostrando sugerencias ni nada,
¿Por qué? Porque no he agregado la referencia. Entonces, ¿cómo agregamos la referencia? Nos vamos al proyecto, buscamos agregar y aquí nos dice la opción referencia. Me devuelvo. Para agregar una referencia, es decir, para poder agregar el conector MySQL Data Connection, le doy clic derecho al nombre del proyecto, agregar referencia. Cuando estoy en este cuadro le digo examinar. Como yo aquí no lo he hecho, no me lo muestra aquí. Una vez que ya lo haga esta primera vez, miren que aquí me dice reciente y ya me va a mostrar la DLL aquí. Como es la primera vez que lo estoy haciendo, precisamente para que ustedes se den cuenta cómo es que lo deben hacer. Entonces, aquí le doy examinar acá y luego le vuelvo a dar examinar acá. Entonces, como ya yo la busqué, la tengo aquí, lo que voy a hacer es copiar y pegar acá. Y busco la DLL que me da o me carga todas las referencias al MySQL Data Connection. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de que sí las agregó? Antes de agregarlas les voy a mostrar acá arriba. Miren solamente los métodos que tiene de momento este proyecto. Cuando yo le digo agregar referencia, examinar, MySQL data, y le digo MySQL data.dll agregar, le digo aceptar. Ahí no me lo cargó. Referencias. Ahora aquí ya me las cargó. Vamos a ver si ya me muestra sugerencias. Entonces, ya yo agregué la referencia. Entonces, yo aquí ya estoy usando una librería asociada a esa DLL que acabo de agregar. Si ustedes se dan cuenta, aquí todavía sigue igual, pero aquí en MySQL Data Reader hay un bombillito con una X. Cuando yo le doy aquí, me dice ay, no me da la opción. Pues no me la pregunta. Pareciera que no me lo hubiera tomado. Agregar referencia. No, pareciera que no me lo hubiera agregado. Si no me lo estuviera tomando. Se fue el dato.
Así me lo arreglo. Cuando sale el bombillito, lo que me está diciendo es que estoy utilizando un método, una librería que no tengo declarada. Como ya yo había agregado la referencia, si se dan cuenta, ya aquí salió. Se demoró un poquito, pero salió. Como les comenté, este computador no tiene muchos recursos. Una vez que ya lo agrega, yo le doy al bombillito, le doy clic derecho y la última opción me decía usar esta referencia. Al usar la referencia, ya miren que aquí me agregó el método mysqldata.mysql cliente. Este era el que no estaba y que se había demorado en salir. Entonces ya ahora sí puedo empezar a usar todas las librerías y métodos asociados al MySQL Data Connection. Entonces, el MySQL Data Wrangler lo que me permite es agregar una variable y esa variable es la que nos va a ayudar a leer los resultados que hagamos en nuestra consulta. Para este ejemplo, lo que vamos a hacer es una consulta de todas las bases de datos que están creadas en nuestro servidor, a manera de ejemplo. Es decir, vamos a hacer un show database. A través de ese mensaje se nos muestra cuáles son las bases de datos que tenemos en nuestros servidores, que nos vamos a dar cuenta de que sí se está generando la conexión. Entonces, esa variable nosotros la vamos a llamar, o yo la voy a llamar Raider, y va a ser igual a null. Aquí lo único que estoy haciendo es inicializarla. También voy a inicializar una variable de tipo string, lo voy a llamar data, y esta variable la voy a inicializar también en null. Esta variable lo que va a hacer es que nos va a ayudar a guardar el resultado de la consulta. Ojo, esta nos va a ayudar a leer el resultado de la consulta y esta nos va a ayudar a guardar el resultado de la consulta. Igual este proyecto, yo lo voy a cargar en la plataforma para que ustedes con tiempito analicen el código, le voy a subir el código comentariado y todo para que vean lo que yo les voy diciendo ya esté comentariado en el código para que ustedes vean qué hace cada uno de los métodos y variables. Entonces, ya tengo mi variable para eh, leer el resultado y otra para guardar el resultado. Ahora vamos a ver cómo mandamos esta sentencia al compilador para que nos ejecute la consulta o en este caso la conexión. Entonces lo primero que tenemos que agregar es un try, poner unas llaves, y un cache. ¿Qué son try y cache? Try y cache son manejadores de excepciones o de errores. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos mal los queries, cuando tenemos errores en conexión o cuando tenemos un error en la consulta, tenemos errores de sintaxis, el try y el catch lo que me permite es manejar todas esas excepciones o posibles errores en código que podamos tener. Entonces, en la parte del try, vamos a generar ya la consulta como tal. Entonces, en try decimos string consulta. ¿Cuál va a ser la consulta? En nuestro caso, show data base. Esa es la consulta. Esto apenas acá es la cadena de conexión, es decir, lo que me va a permitir generar la conexión al servidor MySQL. Ya lo que tengo acá en el try es
en específico qué es lo que voy a hacer una vez se establezca esa conexión. Entonces tenemos la consulta. En este caso va a ser una consulta simple, un show database. Ya cuando vayamos a insertar, vayamos a actualizar, vayamos a modificar, a eliminar, o hacer una consulta, ya como tal, un query, un join, y ese tipo de cosas, ya aquí en consulta va a ir exactamente eso, lo mismo que hacíamos o hacemos aquí. En esa variable consulta, nosotros lo que vamos a hacer es mandar lo que normalmente hacemos, ya sea por consola o por Workbench. Por ejemplo, si en almacén yo tengo la tabla de clientes y aquí yo le digo select asterisco, ¿dónde está el asterisco? Clientes, clientes o cliente, clientes. Entonces, esa consulta es la que pondríamos aquí. CL asterisco from clientes. Es decir, en esta variable consulta es donde nosotros vamos a ir mandando cada una de las sentencias o comandos que normalmente poníamos en la consola o en el Workbench. Ahora lo vamos a manejar a través de esta variable consulta. Entonces, ¿cómo preparamos la consulta a ejecutar? O mejor dicho, esa consulta que vamos a ejecutar, primero la debemos preparar, es decir, inicializarla. ¿Cómo lo hacemos? A través del comando my. Miren que ya cuando yo pongo MySQL, antes no me mostraba ninguna sugerencia ni nada. Una vez que ya agregué el método, ya me empieza a mostrar sugerencias. Entonces, para preparar esa consulta, lo que necesito es el MySQL command. Pues ahí está. MySQL command, comando. Va a ser igual a new command. ¿Cuál es ese nuevo comando? Consulta. Listo. Y ahí preparamos la consulta. Entonces aquí ahora abrimos la conexión. Le decimos comando punto conexión. ¿A qué va a ser igual? A nuestro string de conexión. Nuestro string de conexión conexión de, y conexión de punto o. Comando consulta conexión.
Vamos a terminar el código y empezamos a corregir errores. Ahora, sí, vamos a asignarle valor a reader. Reader igual a comando punto execute reader. Ahí enviamos el query para que se ejecute. Ahora, para mostrar los resultados, hasta ahora lo único que hemos hecho es generar la cadena de conexión, preparar las variables para ejecutar la consulta y decirle cuál es la consulta que vamos a hacer. Ahora vamos a mostrar el resultado de esa consulta. Entonces seguimos en el try. Si nosotros vemos aquí, hay varias bases de datos, es decir, que va a mostrar o debe mostrar varios resultados, es decir, va a leer varios resultados. Digamos, no es un resultado único. El resultado de eso que estamos haciendo en código es que al final me va a decir, vamos a decirle aquí show, database. Al final, el código lo que va a hacer cuando yo le diga conectar es mostrarme un cuadro de diálogo donde me va a mostrar todas las bases de datos que están en mi servidor. Entonces, como son varios resultados los que él debe leer, porque son varias bases de datos las que están en el servidor, igual pasa cuando hago una consulta, varios registros los que debe leer, cuando hago un insert, son varios campos los que va a insertar. A lo que voy es que aquí hay un recorrido. Los recorridos normalmente en programación nosotros los hacemos con el while. Entonces, aquí le decimos while y vamos a abrir y cerrar. Entonces, ¿quién es el que está haciendo el recorrido? Nuestra variable que está leyendo los resultados. ¿Cuál es la variable que está leyendo los resultados? El reader. Y que está haciendo el reader leer, por lo tanto sería reader.reader. Entonces, mientras esté leyendo resultados, va a ser lo que está en mi variable data, que de momento es null, lo va a concatenar con ¿qué? Con cada uno de los resultados que encuentre. Entonces, aquí eso se traduce como reader.getString. Está. Entonces, aquí viene algo importante. Y aquí va un punto y coma. Aquí, ese reader.getString en la posición 0, con lo que estoy indicando es, ubíquese en el primer registro, ya sea de la consulta, ya sea de la inserción, ya sea de la actualización o el primer campo de registro que voy a borrar. Es decir, yo tengo que indicarle en qué posición se va a colocar. Por eso yo le pongo, en este caso, 0. Y como él va a empezar a leer desde aquí, después va a pasar al segundo y así a cada uno de estos,
para que no me muestre la información de manera lineal o consecutiva, lo que hago es que aquí lo concateno con un salto de línea. El salto de línea en programaciones, un slash N. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Él me va a mostrar almacén, salta la línea, alquiler de coches, salta la línea, bórrame, salta la línea, empresa y así sucesivamente. Una vez haga eso, ya tiene todos los resultados en esa variable data. Lo que voy a hacer es mostrarlos. Entonces lo voy a mostrar a través de un message box. Punto show, que voy a mostrar lo que tenga la variable data. Listo. Luego, lo que tengo que hacer es manejar las excepciones. Hasta aquí es si todo está bien. Él me genera la conexión, hace la consulta y me muestra los resultados. Pero ¿qué pasa cuando hay un error en la sintaxis? Cuando ponemos el servidor mal, cuando ponemos la contraseña mal, cuando ponemos el usuario mal, cuando ponemos el puerto mal. Eso lo vamos a manejar a través del catch. Entonces acá en catch vamos a decirle, en caso de error, mándame cuál fue esa excepción o error que se presentó. Eso el MySQL Connection lo registra en su método MySQL exception. Y eso se lo vamos a asignar a una variable. Luego vamos a mostrar cuál fue el error. Entonces vamos a decirle aquí, message boss.show y que nos diga cuál fue esa excepción. Si lo que tenga x.message. Pero vamos a especificar o mostrar en pantalla que efectivamente fue un error. Entonces vamos a decir aquí error, dos puntos, concatenado con el error. Listo. Entonces en teoría aquí tenemos conexión de B, conexión de B, conexión de B. Una conexión, eso se llama cadena conexión.
Está bien. Consulta punto tal. A ver. Ujú. Aquí genero la cadena de conexión. Pero me falta lo más importante, que es indicar que son una cadena de conexión MySQL. Conexión. Conexión de igual a new MySQL conexión y va a llevar lo que está en cadena de conexión. Entonces conexión BD, conexión BD, conexión BD, conexión BD, conexión BD. ¿Dónde le cambié el nombre? Conexión BD. Conexión punto BD. Igual a una cadena de conexión. Conexión. Y va bien. Tiene comando, la cadena, conexión de B. Open. Open. Reader, comando, punto. Reader. Try consulta. Consulta.h database, MySQL command, comando new. MySQL command sería la consulta, comando punto conexión, igual a conexión de B, comando punto conexión, no, conexión de B, y aquí le digo conexión punto open, conexión de B punto open, entonces después viene el reader con el comando de y este cuál es
reader, read, entonces, vamos a revisar un poco el código. Como les digo, yo se lo voy a subir en la plataforma comentariado, pero aquí rápidamente. Cuando yo le dé al botón conectar, él va a tomar y va a asignar a las variables servidor, puerto, usuario, contraseña y DB lo que tenga cada una de las cajas de texto. En base a cada una de esas variables, yo genero una cadena de conexión. La cadena de conexión va a tener en cuenta la base de datos, el servidor, el puerto, el usuario, el password, y en base a eso va a generar mi cadena de conexión. Cuando yo tengo la cadena de conexión, declaro una variable que es la que me va a leer las consultas y voy a declarar una variable que me va a guardar el resultado de esa consulta. Como al momento de yo colocar información aquí, yo puedo colocar el servidor mal, puedo colocar el puerto mal, puedo colocar un usuario mal, puedo colocar una contraseña mal o puedo intentar conectar a una base de datos que realmente no existe. Yo debo manejar cada una de esas excepciones. Entonces, eso lo hago a través del try y el catch. En la parte del try, yo voy a colocar siempre lo que yo quiero ejecutar mediante mi query o de mi comando. En este caso, para el ejemplo, vamos a hacer un show database. Una vez que se ejecute el show database, me va a mostrar un cuadro de diálogo donde me muestra las bases de datos que tiene mi servidor. Eso es lo que hace este pequeño fragmento de código. Y yo declaro cuál es la consulta que voy a ejecutar. Aquí le digo que va a ser una nueva consulta. Aquí abro la conexión a través de la variable conexión DB, que fue la que declaré acá, que dije conexión DB va a ser igual a la cadena de conexión. Aquí lo que hago es abrir esa conexión. Una vez que yo abrí la conexión, a reader le asigno esa conexión que acabo de abrir. Como yo voy a leer varios resultados, en el while empiezo a hacer un recorrido por cada uno de los registros de esa consulta que yo estoy haciendo. ¿Cuál es la consulta? Show database. Entonces, empieza a leer cada uno de los resultados y los va guardando en la variable data. Esto en programación es igual a decir data va a ser igual a lo que encuentre en el registro 1 y después abajo pongo data igual a lo que está en el registro 1 más 1 o algo así. Como yo estoy concatenando o agregando resultados para no usar más líneas de código, lo que digo es a través del más igual ir concatenando cada uno de los registros. Cada uno de esos registros empieza por el 0 para que no me muestren los resultados de una manera lineal. Cada vez que encuentro un registro, agrego un salto de línea para que pase al siguiente y me lo muestre de manera tabulada. Ya una vez termina todo el recorrido, lo que hago es que a través de un message box muestro el resultado de todo ese recorrido que hizo. Esto es en caso de que todo salga bien. Ahora, yo debo manejar las excepciones y los errores. ¿Cómo los manejo? A través del catch. Con el catch hago un llamado al método librería MySQL exception, es decir, todos los errores que pueden llegar a presentarse, que me muestre o me indique o me recoja cuáles son esas excepciones que se pueden llegar a presentar y lo guardo en una variable. Si se llega a presentar, entonces a través de un message box, igual que lo hice acá, para mostrar el resultado de la consulta que estoy haciendo, acá en este message box, lo que voy a hacer es mostrar cuál fue ese error. Pero no voy a mostrar solamente el error, sino que a través de la concatenación que estoy haciendo aquí,
en la caja de texto que va a saltar me va a mostrar, además del error, cuál fue ese error o esa excepción. Vamos a ver si este pequeño código está bien. Entonces vamos a darle a iniciar a ver qué pasa. Compilando, ahí disculpas por la velocidad. Se pueden dar cuenta aquí, el procesador está al 100% de la carga de trabajo. Entonces aquí está el formulario ejecutado. O sea, aquí me está pidiendo el servidor. Como es un servidor local, miren que incluso el Visual Basic me muestra el rendimiento en el momento de yo ejecutar mi formulario. Entonces, como es el servidor local, es local host. Normalmente el puerto por defecto es el 3306. El usuario es el usuario que nosotros hayamos configurado al momento de instalar el MySQL. En mi caso es root. La contraseña es la contraseña que nosotros utilizamos para conectarnos a la base de datos, es decir, la misma contraseña que usamos para conectarlos, por ejemplo, a la consola. En mi caso es 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a indicar cuál es esa base de datos a la que nos vamos a conectar. Yo le voy a decir que almacén. Y vamos a darle a conectar para ver qué pasa. Hay un error. Entonces dice conexión, cadena de conexión. Vamos a revisar. Está diciendo que hay un error aquí. Vamos a revisar la cadena de conexión. Database igual ADB. Ahí está bien. Data source igual a servidor. Ahí está bien. Port igual a puerto. Está bien. User igual a usuario. Ahí está bien. Y password igual a contraseña. Ahí está bien también. Vamos a revisar aquí las. Y abre, cierra, concatena. Abre, cierra, concatena. Ok. Abre, cierra, concatena. Abre, cierra. Abre, cierra. Está bien. Usuario, password. User ID, password.
puerto data source, que es donde está el error. Source es con C, S no, con C, no con S. Local host 2306 root no sé. Vamos a decirle conectar y miren que ahora sí me mostró el resultado de la consulta, es decir, todos los datos que están aquí están correctos. Lo comparamos. Efectivamente, almacena alquiler de coche, borra mi empresa, iTunes, Aquila, Zip y Word. Entonces, aquí hizo la ejecución del try. Pero si de pronto yo digo aquí, lo conectar, entonces que aquí es donde me empieza a mostrar los errores o a manejar las excepciones de los errores. Entonces, como aquí el usuario está mal, me dice, usando el método o el usuario o el password está mal. Ahí en este caso, el usuario está mal. Digamos que yo puse mal fue la contraseña. Vuelve y me dice, porque el usuario o la contraseña está mal. Si yo le digo aquí una base de datos que no existe, miren que acá me dice base de datos desconocida. Si yo aquí pongo una IP aleatoria solo por probar, aquí se demora un poquito más porque él va a intentar acceder a esa dirección IP. Esperar que salga el error. Entonces, miren que acá el error que me dice es diferente. Me dice MySQL no se pudo conectar al host especificado. ¿Por qué? Porque ese host no existe. Entonces, ahí es para que vean la utilidad de cada una de esas excepciones que se manejan a través del cache. Entonces, nos quedan unos pocos minutos. Entonces, no vamos a alcanzar a ver la parte del código, pero vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión con el crew y vamos a ver qué es eso del crew. Entonces, vamos a volver acá. Entonces, habíamos quedado por aquí. Entonces, ya vimos cómo se genera la conexión y cómo lo debemos hacer. Esa emulación de conexión, esa cadena de conexión que hicimos, que se da a través del botón conectar, ya en la próxima sección la vamos a implementar a través de un método o de una clase para que se ejecute automáticamente al momento de ejecutar el formulario. Entonces, ¿qué es un crew? Entonces, crew hace referencia al acrónimo en el que se reúnen las primeras letras de las 4 operaciones fundamentales de aplicaciones persistentes del sistema de base de datos. Eso en español, ¿qué quiere decir? Crew hace referencia a las 4 operaciones básicas que se pueden hacer en una base de datos. ¿Cuáles son esas operaciones básicas que se pueden hacer en una base de datos? Crear registros, leer los registros, actualizar los registros y borrar los registros o destruirlos. Esto ya hemos visto cómo se hace
en MySQL a través de su sistema de gestión de base de datos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es un review, pero en Visual C Sharp, que nos permita crear registros, leerlos, o lo que es lo mismo, buscar, actualizarlos y borrarlos. Entonces, ya sabemos que en SQL, para hacer la creación, usamos el insert, que sería la inserción de registros. Para leer, lo que vamos a hacer es un select para actualizar la información que está en los registros en update. Y para el delete, lo que vamos a hacer es un delete. O para borrar, lo que vamos a hacer es un delete. Entonces, dependiendo de la configuración regional o del país donde estemos, las operaciones view pueden implementarse de estas maneras. A través del query insert, las lecturas pueden hacer para modificar, copiar o retornar información. Las actualizaciones se pueden hacer ya sea reemplazando la información o renombrándola. Y el borrado se puede hacer a través del cambio de estado o la descripción como tal de la información, que ya yo se los había comentado en algún momento. Lo recomendable es que al borrar no borremos la información, no borremos el registro como tal, sino lo que hagamos es un cambio de estado del registro. Eso lo vamos a hacer en la próxima sesión a través de un formulario que va a tener estas características. Un formulario donde vamos a pedir un código de producto. Esto va a ser para un almacén, una tienda. Le vamos a pedir el código del producto, el nombre del producto, la descripción, cuál va a ser su precio y cuántas existencias. Además, tratar de hacerlo lo más rápido posible y lo más entendible posible. No nos vamos a complicar con una tabla clientes y una tabla proveedor ni nada, sino que vamos a hacer una pequeña base de datos donde va a tener una sola tabla donde se va a guardar esta información. No nos vamos a complicar con tablas intermedias ni nada de eso. La idea es que al menos se lleven la teoría de cómo se inserta información o se guarda información, se actualiza información, se elimina y cómo se ejecutan las consultas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la sesión de mañana. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Sí, profe. Díganme. Dígame usted, profe. No estaba compartiendo la pantalla. No, profe. Desde hace como 10 minutos. Ay, bueno. Y ustedes callados y no me dicen nada. Ahora es porque me acabo de percatar que Ya, no profe, ya estaba la... apareció la integración con lenguaje. Sí, porque es que ahora es que me acabo de dar cuenta que no estaba la pantalla del Zoom. Oiga, pero ustedes también son, me están escuchando hablar y no dicen, profe, no hay nada en la presentación. No, profe, reciente me di cuenta. Ah, eso sí. Entonces, resumiendo, el trio lo que nos permite es crear, leer, actualizar y borrar. Ya vimos que eso en SQL lo hacemos con el insert, el select, el update y el delete. Y que dependiendo de la región donde estemos, eso, el query sería para crear, sería hacer simplemente un insert. Al leer podemos modificar, copiar o retornar información. Al momento de actualizar podemos reemplazar o renombrar la información. Eso ya lo vimos en la teoría, que uno era el rename y el otro era el update. Uno me ayudaba a actualizar el registro y el otro lo que hacía era renombrarlo. Igual eso ya lo vimos en la teoría. Y al borrar, dijimos que podíamos borrar directamente el registro
o simplemente cambiar su estado, que lo más recomendable no era borrar como tal el registro, sino cambiar su estado. Eso lo vamos a hacer en la sección a través de este formulario. Este formulario sencillo tiene las opciones básicas, que son guardar información, buscar información, actualizarla y eliminarla. Este botoncito aquí de eliminar es para, de limpiar es para limpiar la información que esté contenida en el formulario, pero básicamente lo que vamos a hacer es construir un formulario que me permita guardar la información. Una vez que guarde la información, yo la pueda buscar. Una vez que la busque, yo la pueda actualizar o la pueda eliminar. Y eso a partir de el código de C# manejando cada una de las excepciones. Como así, que cuando yo le diga aquí buscar, si el registro está, cuando yo le diga buscar, me diga el registro, el producto no está. Cuando yo le diga guardar, me diga ya hay un código para ese producto y cada una de esas excepciones. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en la próxima sección. Vamos a hacer un review en C# y lo vamos a integrar con el MySQL. Ya les había comentado que ya aquí no vamos a tener un botón conectar, sino que esa cadena de conexión ya la vamos a implementar así igualita, tal cual como la hicimos ahora a través que teníamos que darle al botón conectar. Ya no vamos a tener un botón conectar, sino que debemos implementar en una clase para que esa conexión se generara automáticamente al momento de yo ejecutar el formulario. Entonces ahora sí que ya estaban viendo la pantalla. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Listo. Entonces yo les iba a preguntar algo que era, ¿cómo vamos con el modelo relacional? Profe, lo estamos haciendo por ahora. Lo Todavía. seguimos haciendo. Ok, recuerden que para el martes ya debe estar listo. Esa es su nota final. Ok, bueno chicos, entonces feliz tarde. Y para la próxima, cuando me vean así hablando como loco, avísenme. Ok, profe. Listo, feliz tarde. Chao, profe.